Vamos al capítulo 17. Transformación del valor, o en su caso, del precio de la fuerza de trabajo en salario. Vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a compartir un esquema. Os comento cuál es la tripa del capítulo y luego pasamos a su lectura. Como veis, todos estos capítulos son muy cortitos y tienen más problemas terminológicos que conceptuales. No son capítulos especialmente complicados. Capítulo 17, transformación del valor, o en su caso del precio, de la fuerza de trabajo en salario. Nos dice Marx, al inicio, como siempre, en la sociedad burguesa el salario aparece, atención siempre a la palabra, se muestra como un fantasma, como el precio del trabajo, como la cantidad de dinero que se paga por una cantidad de trabajo. En la sociedad burguesa, el salario aparece, se presenta de esta manera, como el precio del trabajo. Tanto trabajas, tanto te pago. ¿Sí? Esa es la manera en la que se presenta en la sociedad burguesa el salario. Sin embargo, en este capítulo vamos a intentar colocar el tema en otros términos. Y aquí, en vez de hablar de precio del trabajo, vamos a hablar de valor del trabajo, del precio necesario, el precio necesario que expresa ese valor en dinero, y de los precios de mercado del trabajo que podrán oscilar por encima o por debajo de ese su precio necesario. Es decir, como nos decía el poeta, todo tonto confunde valor y precio, y no confundamos el valor de la fuerza de trabajo con el precio de la fuerza de trabajo. A ver. El precio de la fuerza de trabajo es el salario, ¿vale? Y el valor de la fuerza de trabajo, como veremos más adelante recordando capítulos anteriores, es el valor de los medios de subsistencia del trabajador en cada momento histórico. Jorge, cuando dice cantidad de trabajo, cantidad es una magnitud. ¿A cuál se está refiriendo? Estamos aquí. Sí, en la segunda, en la segunda. Claro. En la sociedad burguesa, el salario aparece como el pago de una cantidad de trabajo. Yo te doy una cantidad de dinero. Sí, una cantidad de dinero, ya sé cuál es. 100 o 10 monedas, los que sea. Pero una cantidad de trabajo se está refiriendo a horas. Por ejemplo, horas de trabajo, o por ejemplo, en un salario a destajo, en un pago a destajo, cantidades unitarias de trabajo terminado. ¿No? Porque sí, es que no es lo mismo, claro. No es lo mismo. Pero ya veremos que el salario es otra cosa. ¿Vale? Es otra cosa. El salario representa en forma monetaria, nos dice Marx, el valor de la fuerza de trabajo. Otra cosa es la cantidad de producto que esa fuerza de trabajo puede desarrollar en unidad de tiempo. Sin embargo, en la sociedad capitalista se presenta siempre vinculado salario a cantidades de trabajo. ¿Vale? ¿Cuánto te he pagado? Entonces te contestan con otra pregunta. ¿Cuánto has trabajado? ¿Sí? Como si el trabajador fuera una especie de máquina sin necesidades, que simplemente en función de su producción, como una tragamonedas, ¿no? Pues tú le vas echando monedas y el trabajador te devuelve latas de Coca-Cola, ¿no? Y esto no funciona así, como sabéis. Esta máquina tragamonedas no es una máquina, es un ser humano vivo que tiene unas necesidades vitales, independientemente de en qué productos, en qué cantidad de productos o masa o tipo de productos se materialice su actividad diaria, ¿no? Bien, el argumento del capítulo es el siguiente. El valor
de una mercancía, recordemos, es su costo de reproducción. Yo aquí en este argumentario voy a incorporar terminología de otros capítulos o inclusive de cosas que no están en los capítulos, en el libro, ¿vale? Voy a intentar clarificar todo lo posible los conceptos, ¿sí? Y si hace falta, traicionando un poquito a Marx, ¿vale? Lo mínimo indispensable para conseguir clarificarlo lo más posible. El valor de una mercancía es su costo de reproducción. De ese costo de reproducción, deducida la parte constante, repito, el valor de una mercancía es su costo de reproducción, del que deducida su parte constante, se reduce al valor de trabajo humano indiferenciado, social, medio. ¿Os acordáis? Ah, sí, 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 que esto que me cuesta entenderlo siempre. A ver, repito. El valor de una mercancía, decimos, es su costo de reproducción, ¿vale? Pero ese costo de reproducción incluye una parte de capital constante, que son las materias primas, etcétera, etcétera. Eso lo elimino, porque es lo mismo para todas las mercancías, elimino la parte del capital constante y del valor de la mercancía solo queda el valor del trabajo Del trabajo. humano indiferenciado, social, medio. Esto es un concepto muy importante que sé que nos cuesta mucho asimilar, pero es lo que ya hablamos en los capítulos anteriores. En una mercancía cualquiera está incorporada una cantidad de trabajo concreto. El trabajo que hizo este carpintero, Pepito, con DNI tal, en una serie de horas de trabajo, aquí en Valencia, con una tecnología determinada. ¿Vale? Pero eso que hizo Pepito, con su salario, con sus medios de vida, con su tecnología, tiene un coste económico. ¿Vale? Bien, eso no es el valor del producto que ha producido Pepito. Ese es el coste de lo que ha hecho Pepito. ¿Vale? El valor no lo define Pepito con su trabajo, sino que lo define la sociedad que en su conjunto produce ese tipo de productos con una cantidad media de trabajo humano. En cada momento histórico, en cada comunidad, producir mesas o sillas o herraduras para caballos o un coche o un teléfono, es decir, en cada sociedad, en cada momento histórico, hay una media de trabajo humano incorporado a cada uno de los productos. Esa cantidad de trabajo humano indiferenciado, social, medio, es lo que define el valor del producto. Cuando Pepito fabrica mesas con un coste, pero cuando Pepito lleve sus mesas al mercado, se encontrará con que sus mesas en el mercado pueden tener un precio que esté por encima o por debajo de su coste. Las mesas en el mercado, si el mercado es un mercado de libre competencia y libre concurrencia, no es un mercado cautivo, las mesas en el mercado tendrán o tenderán a reflejar su valor, y su valor será la cantidad de trabajo humano indiferenciado social medio que en ese momento histórico cuesta fabricar una mesa. Bien, si Pepito es capaz de producir mesas por debajo de ese valor social medio, Pepito volverá a casa con un dinerito en el bolsillo. Si Pepito no tiene la tecnología, la capacidad, los conocimientos, la pericia, el instrumental, la tecnología suficiente para poder hacer las cosas por debajo de ese valor social medio, Pepito acabará dedicándose a otra cosa.
ahora sí lo hemos entendido, ¿verdad? Creo que el tema ha quedado claro, ¿no? ¿Cuál es el concepto de valor y cuál es qué diferencia hay con el coste de producción de cualquier producto? Por eso, de forma muy laxa, decimos el valor de una mercancía es su coste de reproducción, pero de manera muy laxa, ¿vale? Entendido este coste de reproducción, del que deducido la parte constante, se reduce al valor del trabajo humano indiferenciado, social medio, cristalizado en ese producto. El valor, decimos, del trabajo humano indiferenciado, social medio, que el mercado reconoce como equivalente del trabajo concreto que Pepito ha incorporado a ese valor de uso excedente que ha producido y que ha llevado al mercado como una mercancía. No te agarres la cabeza, María. No, es que voy a tener que recogerlo y revolverlo a pensar. He tratado de ser todo lo riguroso Sí. posible en la frase, ¿vale? Para que cuando No está clarísimo, pero no lo entiendo. Para que cuando la Soy yo. reflexionéis, ¿no? podáis ir masticando, rumiando. Ya sabéis, como decía Nietzsche, que el trabajo del filósofo es más bien el de una vaca. Pues ¿no? sí. Esto hay que darle vueltas en la boca al asunto, ¿vale? Hasta ser capaces de cambiar la mirada. Lo que Marx nos está pidiendo es que cambiemos la mirada. Que dejemos de mirar desde el punto de vista del trabajador individual para mirar desde el punto de vista del trabajador colectivo. Lo que define el valor de un producto en un mercado es la productividad de ese trabajador colectivo, no el trabajador individual. El trabajador individual, lo más que puede hacer, lo que debe hacer, si quiere dedicarse a ese tipo de producto, es competir en ese mercado intentando que sus costes de producción estén por debajo o como mínimo iguales que ese valor de mercado social medio, ¿no? Al que se va a encontrar. Es decir, que su productividad esté siempre por encima o como mínimo igual que la productividad social media para ese ramo concreto de producción en el que él está incorporado. Jorge, una pregunta, por favor. Sí. Continúa. Pero dicho esto, yo ahora casi me pongo del lado de estos pobres emprendedores y empresarios cuando nos daban las charlas esas en la fábrica a todo el personal. No te rías porque la cosa es... Y nos decía, claro, expongan ustedes su pecunio, su dinero, como diciendo, fíjese yo que estoy exponiendo mi dinero, mi salud, bueno, todo lo que has contado que casi dan ganas de darle algo. Pero si efectivamente esto te hace comprender que la ganancia efectivamente está cuanto la competencia, con su competencia, cuanto más competitivo sea, pero ¿cómo? No en comprar esas sustancias o esa materia prima, sino en el trabajador. Pero claro, no te lo plantean así, te lo plantean en cómo ellos exponen su dinero, que han sufrido un infarto, en fin, todas esas cosas. Y claro, casi te dan ganas de darles una paguita. Pero tú, porque estás pensando en nuestro honrado emprendedor, a por ellos, oe. Sí. Pero plantéalo como un artesano. Olvídate del sistema capitalista, ¿vale? Un artesano, un señor, una señora que fabrica muebles y que quiere ir a vender sus mesas, sus sillas al mercado. ¿Con qué se encuentra en el mercado? Se encuentra con otros artesanos, con otras artesanas que también fabrican mesas. Y todos quieren vender sus mesas, ¿verdad? El precio de partida de la mesa será el coste de producción. Nadie va a vender, todo el mundo va a procurar vender
por encima de su coste de producción. Normal. Pero el artesano, que es dueño de sus medios de producción y dueño de su fuerza de trabajo, el artesano tiene una horquilla muy flexible a la hora de decir cuál es su coste de producción. A él sabe lo que ha pagado por la madera, sabe lo que paga de luz, sabe lo que paga de maquinaria, sabe lo que paga de transporte, de embalaje, pero su propio trabajo, él lo puede valorar en más o en menos, estimar en más o en menos, porque es el dueño de sus medios de producción y el dueño de su fuerza de trabajo. ¿Vale? Por tanto, él cuando llega con sus mesas al mercado tan optimista, él se encuentra con que todo el mundo llega ahí con mesas y la pregunta es, ¿qué precio tiene la mesa? Y nos dice Marx que si el mercado no está saturado, si todos los compradores encuentran las mesas que necesitan y todos los vendedores encuentran compradores que le pidan sus mesas, ¿vale? El precio de las mesas tenderá a coincidir con su valor. Cuando la oferta y la demanda están equilibradas, los precios tienden a coincidir con su valor. Habrá oscilaciones, pero esas oscilaciones del precio con respecto al valor girarán siempre en torno al valor. Ahora bien, si en vez de ser artesanos son capitalistas, y los capitalistas no han estado trabajando en eso, sino que son inversores, han contratado la mano de obra como contratan cualquier otra de las cualquier otra de las materias primas o de las herramientas que hay en el proceso productivo. Cuando el capitalista llega al mercado con su producto, con sus mesas, llámese IKEA, ¿no? O cualquiera de estos fabricantes industriales, ¿no? Llega al mercado con un coste de producción. ¿Sí? Y este capitalista quiere colocar sus mesas. Él no fabricó las mesas para sentarse a comer en ellas, ¿eh? Las mesas para el capitalista son un valor de uso excedente. Si no puede vender la mesa, no tiene ni siquiera naves donde acopiarlas. Es más, como tenga que alquilar una nave para acopiar las mesas que no ha vendido, le cuesta dinero. Cada mesa le va a costar 9 euros por metro cuadrado al mes, más a medida que no venda las mesas, ¿vale? Así que más le vale venderlas prontito, ¿vale? Bien prontito. Va a entrar en competencia con otros capitalistas, que también han hecho el mismo proceso productivo con trabajo asalariado. La cuestión es, ¿qué valor tienen en el mercado las mesas? Nos dice Marx, si todos los compradores encuentran mesas y todos los vendedores encuentran un comprador, los precios tenderán a coincidir con su valor. Pero el valor de estas mesas ya no es el valor del artesano, el valor que incorpora el trabajo artesanal. Es el valor que incorpora un proceso productivo industrial, en el cual hay un trabajo asalariado que está explotado bajo una forma capitalista de producción. ¿Puede el capitalista vender por debajo de su coste de producción? Sí, pero al día siguiente se dedica a otra cosa, igual que el artesano. ¿Sí? No puede un día y otro también estar perdiendo dinero en el proceso de compra-venta. Por tanto, el capitalista procurará optimizar su proceso de trabajo, estimularlo mediante pago de destajo, tecnificación, ¿no? Intentará aumentar su productividad
para que su coste de producción sea menor. esté por debajo del valor de mercado del producto que quiere vender. Claro, el problema es que todos los capitalistas hacen lo mismo. Y entonces hay una espiral de reducción de precios en el mercado. Estamos en un mercado de libre competencia, no hay monopolio, no estamos en un mercado cautivo, ¿vale? Se produce una espiral de competencia entre los capitalistas y los precios tienden a coincidir con su valor. Y en la medida en la que los precios tienden a coincidir con su valor, se reduce el plusvalor. Mala cosa. ¿Sí? Sí. Y en la medida en la que se reduce el plusvalor, el capitalista se inventa nuevos procesos productivos que le permitan aumentar esa diferencia. Y el capitalista de enfrente lo copia. Pobrecitos. Y entramos otra vez en la espiral. ¿Vale? Al final, la fabricación de mesas necesita tener una tasa de ganancia que le permita estar dentro del proceso productivo. En el circuito capitalista, los capitales tienden a equilibrar su tasa de ganancia. Si resulta que la espiral competitiva ha llevado a que no sea rentable fabricar mesas, el capitalista cierra la fábrica y se dedica a fabricar naranjas. Y entonces, claro, esto el artesano no lo puede hacer. El artesano solo sabe fabricar mesas. Es más, es su pasión. Es lo que le da identidad. Su abuelo fabricaba mesas. Él no puede cerrar la fábrica, aunque le embarguen todo. Es su fábrica. Tiene la foto de los abuelos colgada en el despacho. Al capitalista le importa 3 pitos y un tambor todo esto. Él no está ahí por pasión, por las mesas. Él está ahí para autovalorizar el capital. Y si el mercado de las mesas no le reporta la tasa de ganancia que él espera, o que es la tasa de ganancia como mínimo media del sector en el que está, se va a otro. Y donde hacía mesas, pues ahora el dato sardinas. Iré allí donde pueda obtener un plusvalor que me permita acumular capital. Pero en todo caso, estemos hablando del artesano, que nos sirve como ejemplo simplificador para poder comprender el problema, o estemos hablando de un proceso complejo de producción capitalista, al final los costes de producción tienen que confrontarse en el mercado con el valor del producto, el valor de esa rama de producción, que no es otra cosa que la cantidad de trabajo humano indiferenciado social medio, que en ese momento histórico cuesta producir mesas. Ya veis, si las cosas, como decíamos antes, son muy sencillas, ¿vale? Pero Marx nos pide que cambiemos la mirada, que dejemos de mirar desde el punto de vista del productor individual para mirarlo desde el punto de vista del productor colectivo, que es el que asigna el valor. El productor individual lo único que asigna es el coste. El valor lo asigna el productor colectivo, ¿vale? Y ese productor colectivo, como decía nuestro ínclito ministro de Economía, es el mercado, amigos. Los mercados. Jorge, ¿Marx usaba el término valor de mercado? Sí, lo usa, sí. Porque él decía valor a valor que marca el mercado sobre el producto. Sí, lo que pasa que haciendo la salvedad de que estamos hablando de un mercado de libre competencia y libre concurrencia, ¿vale? Nunca, no podemos hacer las cuentas con un mercado cautivo, porque el mercado cautivo rompe la ley del valor y rompe las leyes de la producción capitalista. No quiere decir que no ocurra, claro que ocurre, ¿vale? Pero eso es mera sinvergüencería.
no está fuera de las reglas del mercado. Sí, entonces... Es lo que ocurre realmente, ¿vale? Pero lo que Marx nos está intentando mostrar es que la explotación laboral se produce cumpliendo los principios de intercambio de equivalentes. Ni te digo si además no cumplimos esos principios. De los que se quejan los neoliberales es de todo el tema de subvenciones a empresas y tal. Bueno, sí, bueno, sobre todo se quejan de las subvenciones a los trabajadores, sí. De la paguita, de la paguita. No, yo me refería cuando se apoya a una empresa, por ejemplo, de aviación, como pasó hace poco, o tal, que eso va contra las leyes del mercado. Sí, pero eso es como cuando el vecino se queja de las ayudas que le han dado al de la calle de enfrente para comprarse la vivienda. No se queja de las ayudas, se queja de que se las hayan dado al otro. ¿Vale? Sí, porque cuando te las dan a ti, cuando te las dan a ti, hombre, es que está merecidísimo, ¿no? Sí. ¿Sí? La paguita siempre es paguita para el otro, ¿vale? Cuando es la tuya, no, es solidaridad. Bien, decíamos, el argumento que nos lleva aquí el maestro. Que el valor de una mercancía, ¿vale?, es la cantidad de trabajo humano, indiferenciado social medio, que refleja el mercado y que tiene que confrontarse contra el trabajo concreto que está incorporado en el producto, ¿no?, que se ha producido. Pero el trabajo, nos dice Marx, que es la sustancia y medida de todos los valores mercantiles, el trabajo en sí mismo no tiene valor. El trabajo es una abstracción que nosotros hacemos a partir de las cosas que lo producen. Porque el trabajo no es otra cosa que el esfuerzo humano materializado en un producto terminado. Un producto terminado que además tiene que tener una existencia autónoma y enajenable. Para que yo pueda vender algo, ese algo debe serme superfluo. Yo no puedo vender un trozo de mi brazo como mercancía. Puedo vender mi brazo, pero para que sea mercancía me tendría que crecer el brazo todas las mañanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues todas las mañanas me saco un cachito, ¿no?, y lo voy y me lo llevo al mercado, ¿vale? Yo no puedo vender algo que no puedo reproducir. Una mercancía es un objeto exterior a mí que de alguna manera le he incorporado trabajo mío, concreto, que yo no lo necesito, porque si lo necesito no me puedo desprender de él, ¿no? Tiene que ser algo de lo que puedo desprenderme, que sea enajenable, y que en la medida en la que es enajenable y que lleva incorporado trabajo mío, lo llevo al mercado para cambiarlo por otra cosa. Y lo cambio por una mercancía dineraria con la que luego compraré lo que necesito para vivir, inclusive para reponer la mercancía que llevé al mercado para vender. ¿Por qué? ¿Y un riñón no se puede vender? Y sí, lo puedo vender, pero no puedes decir que es una mercancía. Esto cuando en una empresa te dicen que el mayor capital que tiene son sus trabajadores, échate a temblar, ¿vale? ¿Vale? No vaya que te estén mirando con cara de longaniza. Échate la mano en la cartera. Eso es, ¿no? No, el capital es capital y el trabajo es trabajo, y las mercancías tienen que ser enajenables, tienen que ser separables del sujeto y reproducibles, ¿vale? Pero, nos dice el autor, el trabajador no puede intercambiar el producto de su trabajo por su equivalente en dinero. El trabajador no puede vender los tornillos, las mesas que ha fabricado, porque si hiciera eso, ¿el capitalista de qué vive?
¿De qué vive nuestro emprendedor si el trabajador en la fábrica, cada mesa que produce, le pide al empresario que le dé el valor que le incorporó y se va a su casa? Vive Dios. Nos cargaríamos no solamente la ley del valor, sino nos cargaríamos el mismísimo fundamento de la producción capitalista, que es el plusvalor. Jamás un intercambio de equivalentes puede generar plusvalor ni capital. El plusvalor y el capital exige que el capitalista, el dueño del capital, pueda apropiarse de una parte del valor producido sin contrapartida, sin equivalente. Ahora bien, nos dice Marx, en el mercado lo que se contrapone al capitalista no es el trabajo. El capitalista no va al trabajo, no va al mercado a comprar trabajo. El capitalista va al mercado a alquilar trabajadores, que no es lo mismo. Y lo que el capitalista compra no es ni al trabajo ni al trabajador, sino su capacidad de trabajo. El capitalista llega al mercado, ve a un muchacho así fortote o una muchacha fortota y le dice: oye, se te ve de buena planta, te doy X porque vengas a trabajar a mi fábrica. ¿Y qué voy a hacer?, pregunta el ingenuo o la ingenua. Eso no es asunto tuyo. No te voy a pagar para que pienses. Te voy a pagar para que hagas lo que yo te mande. ¿Estás de acuerdo? Te doy tanto. ¿Sí? Bien. Y el trabajador va. El trabajador, entre otras cosas, va porque no tiene para comer. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, principalmente como no tiene para comer, pues entonces el trabajador se presta a vender esa capacidad que él tiene y que el empresario cree haber visto, como en un mercado de ganado, ¿no? Y entonces el trabajador que tiene esa necesidad dice: bueno, pues voy a ver qué me hace hacer este señorito o señorita a cambio de las monedas que me ha dado. Con estas monedas voy a vivir, puedo venir mañana otra vez, puedo vivir un día más con estas monedas que me ha dado. Bien, pues vamos a ver qué me pide que haga durante este día. El trabajador, enajenado, separado de los medios de producción y del producto de su trabajo, ¿qué es lo que enajena? Su capacidad de trabajo, su fuerza de trabajo, para cambiarlo por sus medios de subsistencia en forma de salario. Del otro lado, el capitalista, bajo la forma de salario, compra con dinero y a su valor, no el trabajo del trabajador, lo que vaya a producir el obrero, sino su fuerza, su capacidad de trabajo. Le paga su capacidad de trabajo y la hace producir más cantidad de valor que lo que le va a costar el salario. Por lo que el trabajo, no bien es puesta en marcha la capacidad de trabajo del trabajador a las órdenes del capitalista, deja de pertenecer al obrero para pertenecer al trabajador. En el momento en el que el obrero entra por la puerta de la fábrica, su capacidad de trabajo que ha sido alquilada es como si le pusieran al trabajador una venda en los ojos. Dicen: yo te he comprado tu tiempo y tu capacidad de trabajo. Una vez que entras por la puerta, todo lo que tú hagas me pertenece. Me pertenece tu tiempo y lo que hagas con ese tiempo. Y el valor de lo producido no es otra cosa que el valor de la fuerza de trabajo puesta en marcha y transferida al producto. Como dijo Marx en el capítulo correspondiente, cuando entraba a la fábrica llevaba su pellejo en la mano para venderlo, ¿no? Es decir, es lo único que va a llevar, el pellejo, ¿no? Es el pellejo.
¿Cuál es el secreto del capital de nuestro emprendedor social bien pensante? El secreto del capital está en poner a funcionar esa fuerza de trabajo, esa capacidad de trabajo, en un proceso productivo que obtenga una masa de producto con un coste de producción inferior al valor que es la cantidad de trabajo humano indiferenciado social medio, que en ese momento ese tipo de productos tiene en el mercado. Y nuestro emprendedor, ¿cómo le llamará a eso? Ganancia. ¿Cómo le llamará el trabajador que ve cómo ha enajenado su capacidad de trabajo en un proceso productivo que también le es ajeno? Le llamará trabajo impago. Me hiciste trabajar una parte de la jornada para devolvérmela en forma de salario y el resto de la jornada he estado trabajando gratuitamente para ti. El valor de la fuerza de trabajo vendida como mercancía, como cualquier otra mercancía, es su coste de reproducción, que no es otra cosa que el valor de reproducción de su poseedor. El valor de la fuerza de trabajo es el coste de reproducción del portador de esa fuerza de trabajo, de ese organismo biológico que como máquina viva sustenta esa fuerza de trabajo. Ese valor que define el coste de reproducción de la fuerza de trabajo en el capitalismo se expresa dinerariamente como salario. Todo valor generado por encima del valor de la fuerza de trabajo se denomina plusvalor. Es decir, valor generado por encima del coste salarial, valor, y apropiado por el dueño del capital. En la sociedad burguesa, la forma de salario parece, otra vez atención la expresión, parece expresar una relación contractual entre el trabajador y el empleador, en la que ambos se reparten libremente, el trabajador ya sabéis, doblemente libre, se reparten libre y equitativamente el valor generado en el proceso de producción. Y esto es lo que se percibe en el pensar corriente de la gente de forma inmediata. Fíjate, el empleador le ha dado al trabajador, le ha dado trabajo. Le ha dado trabajo, ¿no? Y como le da trabajo y le va a pagar un salario, ¿no? Reparte la ganancia, qué bueno es el empleador, reparte sus ganancias con el trabajador. Y como estamos todos en el mismo barco, ¿no? Compañeros, tenemos que apretarnos el cinturón para aumentar los beneficios de la empresa, para poder, no se sabe bien si aumentar salario o reducir la jornada laboral, pero me da que pensar que no van a hacer ninguna de las dos cosas. Pero, nos dice Marx, no nos dejemos engañar. El salario, la forma de salario, al borrar toda diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor, entre trabajo pago e impago, porque es verdad que en el salario, cuando os pagan el salario, no le dicen al trabajador, toma muchacho, te pago las primeras 3 horas de trabajo y el resto del día trabajas gratis. ¿Verdad que no? Sí, al trabajador lo que le dicen es, toma muchacho, te pago el salario de tu jornada laboral. ¿Vale? Al borrar el salario, la diferencia entre trabajo pago y trabajo impago, encubre, vela el fondo que justifica esa relación entre trabajador y empleador. La parte del trabajo que el trabajador realiza gratuitamente para su empleador, es decir, cuánto trabajo consigue este último sin pagarlo, y que bajo el eufemismo de ganancia no es otra cosa que plusvalor. Pero para poner esto de manifiesto, hace falta despojar al razonamiento, dice Marx, de su piel burguesa. Bueno, compañeras, el jueves que viene... La cerveza.
La cerveza para quienes os animéis a ir a Borrul 25. ¿Vale? Gracias, Bien. Jorge. Molt bé. Buena semana, Buenas noches. compañera. Adéu, Igualmente. bona nit. Bona nit. Bona nit.